Buenas tar- Buenas tardes, el día de hoy vamos a echarle un ojito a la psicofarmacología. Para empezar, tenemos una frase que dice: la psicofarmacología no debe ser vista como una forma de reprimir los sentimientos o las emociones. Los psicofármacos pueden ayudar a las personas a sentir y procesar sus emociones de una manera mucho más saludable. Como una checadita rápida de lo que vamos a ver más o menos en esta presentación es conceptos acerca del ADME, mecanismos de acción, interacción medicamentosa, cinética de dosis única, biofase, dosis única pero bien endovenosa, tiempo de lavado y absorción, distribución y metabolismo con respecto al proceso del ADME, pero mucho más detallado. Empezamos con los conceptos, que por ejemplo tenemos en la psicofarmacología en sí es el estudio que pues prácticamente estudia los fármacos y que ayuda a prevenir y diagnosticar enfermedades. También tenemos tres conceptos, por así decirlo, básicos y principales que se necesita saber, que son fármaco, placebo y medicamento. ¿Ok? Entonces el fármaco prácticamente lo que es la química pura, lo que aún está hecho para el consumo humano prácticamente. De ahí tenemos lo que es el placebo, que es como engañarle a nuestro cerebro de que al pesar de que nosotros pensamos, por ejemplo, que estamos enfermos, al consumir algo que no es meramente medicamento, nuestro cerebro puede pensar que sí, automáticamente como ponernos bien, por así decirlo. Entonces es como un fármaco vacío, no tiene nada y no causa ni efectos secundarios ni nada por el estilo. Y el medicamento en sí ya es para el consumo humano, es ya lo comercial, por así decirlo. También tenemos dos términos que vamos a ver, que son la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética es todo lo que el organismo le hace al fármaco y dentro de esto vamos a encontrar todo lo que es el proceso alarme, que más adelante explicaremos qué es. Y también tenemos la farmacodinamia, que es todo lo que el fármaco le hace al organismo y dentro de esto también encontramos lo que son los mecanismos de acción. Tenemos aquí el proceso LADME, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción o eliminación. Entonces empezamos con la liberación. Prácticamente la liberación es el proceso inicial, es cuando nosotros consumimos el fármaco y entra a nuestro organismo, por así decirlo. Entonces depende del tipo de administración que nosotros usemos para que se lleguen a cumplir las siguientes fases, que son disgregación, disolución y difusión. La disgregación en sí va de una forma sólida a una más pequeña. Por ejemplo, cuando consumimos vitamina C, sabemos que va de una forma mucho más sólida, la tabletita amarilla, y cuando la metemos en agua va reduciendo su tamaño. En la disolución va de sólido a una solución y difusión es de un fármaco a un fluido, por ejemplo, cuando se diluye. De ahí tenemos lo que es la absorción. La absorción en sí llega a la circulación general, se diluye en el medio y va directamente al torrente sanguíneo. Aquí, dentro de la absorción, podemos encontrar tres formas de poder absorber el fármaco en nuestro cuerpo, que son la sublingual, la oral y la parenteral. La sublingual prácticamente va debajo de la lengua y esto hace que pues prácticamente se disuelva con la mucosa el fármaco. Tiene un efecto mucho más rápido y normalmente se llega a utilizar esto en situaciones mucho más agudas o graves. También se evita, es muy importante que en el paso sublingual se llega a evitar el paso intestinal. En en la oral prácticamente es, por ejemplo, cuando nosotros consumimos tabletas. Es poco costosa, no tiene dolor, es autoadministrativa, por lo tanto nosotros podemos consumirla por nuestra cuenta. Es segura y también en caso de intoxicaciones se hace un lavado gástrico y listo. De ahí tenemos en la parenteral, que tenemos dos, la intramuscular y la intravenosa. En la intramuscular es cuando la aguja va directo hacia el músculo, puede ser la nalga, el brazo o el muslo. Y la aguja de esta es mucho más larga. Mientras que la intravenosa, pues no cumple directamente, es muy importante saber esto, que no cumple el proceso de liberación, puesto que esta va directamente a la vena y esto causa que los efectos sean mucho más rápidos, a comparación con una tableta, por ejemplo. De ahí tenemos lo que es la distribución, en donde nos dice que el fármaco llega al torrente sanguíneo, va a la barrera hematoencefálica y llega directamente al sistema nervioso central.
Y de ahí tenemos lo que es el metabolismo, que es casi ya el último proceso al ADME, en donde nos dice que pues prácticamente al llegar prácticamente la sustancia o el fármaco a nuestro cerebro, tiene que de ley regresar. Entonces esto lo que hace es que regresa por el hígado y el hígado lo que hace es producir una sustancia llamada metabolitos, que es prácticamente como la cáscara vacía, que es como ya va sin fármaco, porque ya el fármaco prácticamente se distribuyó, por eso tenemos la distribución y sale por el hígado, prácticamente. Eh, tenemos las diferentes vías por las que pueden salir, que son la oxidación, la reducción, la hidrólisis y la conjugación. En caso de, pues en el proceso de metabolismo puede haber una acumulación de esto y puede provocar una intoxicación. Tenemos la último paso que es la excreción, que esto se llega a suceder en el riñón, que este es lo que el riñón lo que hace es eliminar el fármaco y también se puede eliminar mediante estas fases que son, por ejemplo, mediante el sistema respiratorio, o sea, cuando nosotros respiramos mediante el sudor, la leche materna o la saliva. Ahora tenemos la farmacodinamia, que como dijimos antes, prácticamente es el estudio de mecanismos de acción y los efectos secundarios o primarios que pueden haber al consumo de esto o lo que el fármaco le hace al organismo. Entonces, por ejemplo, tenemos a los mecanismos de acción. Estos en total son 7 mecanismos de acción. El primero es la acción agonista sobre el receptor. Este se encarga de guiar a los receptores a sus canales para que se aperturen y pueda entrar el neurotransmisor. No hace nada más, no se encarga ni de producir, ni de eliminar, ni nada por el estilo. Ese es su único objetivo. Después tenemos la acción antagonista sobre el receptor, que es cuando se le ponen una barrera o un bloqueo al receptor de la otra neurona, y esto pues prácticamente sirve para no dejar que los neurotransmisores pasen, por así decirlo. Esto se puede llegar a utilizar, por ejemplo, en la manía, con personas que tengan manía, y podemos encontrarlo como un ansiolítico, por ejemplo, antipsicótico, perdón. De ahí tenemos lo que es la acción sobre segundos mensajeros. Estos prácticamente se aseguran de que sean neurotransmisores los que entran a la neurona y pues dejarlos pasar. Estos individuos que dejan pasar tienen un nombre, son los segundos mensajeros. Son los que pues prácticamente le dan paso al neurotransmisor y pues estos se le encuentran también como los metabotrópicos. Y tenemos también los ionotrópicos, que estos sí pasan directamente sin ninguna revisión hacia su proceso normal. De ahí tenemos la alteración del almacenamiento vesicular, que prácticamente es el que altera el almacenamiento de neurotransmisores en las vesículas. Eso es lo que hace. O sea, agranda o hace más pequeñas a las vesículas. El aumento en la alteración de los neurotransmisores. Estos hacen que los que se encargan de fabricar más neurotransmisores y pues prácticamente los podemos encontrar en las anfetaminas. Tenemos la inhibición de recaptación de neurotransmisor. Estos se encargan en cambio de bloquear los receptores de la neurona presináptica para darle tiempo a las neuronas que llegan a la otra neurona, a los neurotransmisores y que puedan llegar a estas brechas y que no se reciclen, puesto que en otros procesos cuando sobran neuronas en la barrera presináptica, en el paso, pues normalmente se vuelven a reciclar estos neurotransmisores que sobran y regresan de nuevo, o sea, son eliminados. Entonces esto se hace con el objetivo de que no, pues, no suceda esto y puedan entrar todos los neurotransmisores de manera correcta. Y por el último tenemos la inhibición enzimática, que cabe recalcar que este mecanismo de acción es el más invasivo, por así decirlo, o el menos recomendable, por así decirlo, puesto que este bloquea la fabricación de neurotransmisores anulando la enzima. Por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que es el IMAO. De ahí tenemos los efectos de los psicofármacos, en donde encontramos lo que son el efecto primario, el secundario, el indeseado, el colateral, el tóxico y un concepto de dosis, que es prácticamente la cantidad de una droga. Como efecto primario,
podemos encontrar que es cuando se obtiene el efecto deseado, o sea, cuando nosotros consumimos un fármaco y en realidad sí nos genera un bienestar en nuestro cuerpo y nos quita ese dolor que podemos llegar a sentir. El efecto secundario prácticamente es el efecto negativo, lo no deseado y lo que nos causa daño a nosotros y a nuestro cuerpo. El secundario se separa en indeseado, en colateral y en tóxico. El indeseado es, por ejemplo, cuando consumimos la misma dosis, pero prácticamente no nos da el mismo efecto, ¿me entiende? Como tomamos la misma dosis y esperamos que esa misma dosis nos haga efecto, ¿no es cierto? Pero en realidad no nos causa ningún efecto. Entonces tenemos que como tomar más dosis, como que nos hacemos resistentes a esto. El colateral es cuando primero sentimos los efectos indeseados y después efecto primario. Y el efecto tóxico es pues la dosis en exceso que podemos llegar a tener. Por ejemplo, cuando consumimos demasiados fármacos, podemos llegar a intoxicarlo. Puede llegar a ser tóxico y puede llevarnos a la muerte, de hecho. De ahí tenemos lo que es el índice terapéutico. Entonces, el índice terapéutico prácticamente lo que es la medida relativa de la toxicidad de un fármaco. Eso quiere decir que prácticamente es lo que nos indica qué puede llegar a ser para el consumo humano. Eso, prácticamente. Por ejemplo, tenemos el haloperidol que tiene un índice terapéutico muy elevado y al litio que tiene un índice terapéutico bastante bajo, por lo que puede llegar a ser bastante peligroso. Después tenemos lo que es el efecto extrapiramidal. Prácticamente son trastornos del movimiento que afectan al sistema nervioso central. Sus síntomas leves pueden ir desde como por ejemplo temblores o rigidez muscular a rigidez muscular. Y estos están presentes, por ejemplo, en el sistema extrapiramidal. Este sistema extrapiramidal se encarga prácticamente del equilibrio y los movimientos voluntarios de nosotros, las personas. Tenemos diferentes tipos en el efecto extrapiramidal, que son, por ejemplo, que pueden presentar las personas que tienen esto, pueden presentar acatasia, distonía, Parkinson o disinencia tardía, que estos tienen mucho que ver con, en general, problemas de movimiento, por así decirlo. De ahí tenemos la interacción medicamentosa, que son cambios en efectos de un fármaco por presencia de otro. Por ejemplo, cuando mezclas un fármaco con algún alimento, alguna bebida o algún químico, causando que el índice terapéutico aumente o baje. Por esta razón, los médicos a veces nos dicen que cuando vamos a consumir medicina o estamos en un proceso medicamentoso, por así decirlo, pues no es recomendable en absoluto consumir alcohol, por ejemplo, porque esto puede llegar a alterar bastante los efectos secundarios y puede hacer que en realidad no nos haga efecto por completo para nada y pues sigamos enfermos, por así decirlo. Y también tenemos lo que es el síndrome serotoninérgico, que prácticamente es la acumulación de serotonina. Si ya de por sí nosotros sabemos que tenemos serotonina natural en nuestro cuerpo por nuestra propia cuenta, pues prácticamente esto hace que la cantidad de serotonina se sobresature y esto causa bastantes problemas. Los aspectos así, tenemos al IMAO, que tiene mucho que ver con la interacción medicamentosa, que es prácticamente mezclar con queso o tiamina. Al mezclar medicamentos con queso o con tiamina hay una interacción, o sea, la interacción medicamentosa, y eso puede llegar a ser bastante peligroso. También tenemos que tener aspectos a considerar con respecto a esto, que es, por ejemplo, el tipo de fármaco que se utiliza, la biología del paciente, la experiencia del médico o su ética, por así decirlo, y el contexto situacional del paciente. Y ahora tenemos lo que es la biofase. La biofase en sí es en donde el fármaco hace acción. Y la biofase está encargada de la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la concentración del fármaco. Es cuando no toda la dosis que se supone que tú ingieres o que te administran llega por completo al sistema nervioso central. O sea, no toda la dosis pues llega. O sea, a veces puede llegar a la mitad, menos o incluso mucho más. Después tenemos lo que es la cinética de dosis única, que es el tiempo de cuando la administramos una dosis. Y esto se puede encontrar de manera oral, o sea, cuando consumimos una pastilla. El pico plasmático o el pico máximo, por así decirlo, es, por ejemplo,
Cuando la cinética de dosis única es de vía oral, como observamos en esta imagen, prácticamente es desde acá abajo. Entonces hay como una curva que va subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar al pico, o sea, hasta el tope. Y ese es el pico plasmático, es en donde empieza a hacer acción o empezamos a sentir los efectos del fármaco. Prácticamente es eso. Y ya después va mucho más abajo, va la caída que vamos a explicar a continuación. Entonces, tenemos lo que es la semivida, que es pues prácticamente cuando el fármaco pierde la mitad de su concentración. Por eso es que la semivida, como vemos en este gráfico, está en la parte de acá abajo, porque pues ya empieza como a bajar y los efectos pues prácticamente empiezan a bajar también porque necesitan llegar al proceso de excreción, cuando ya prácticamente dejamos de sentir por completo los efectos del fármaco. Después tenemos el ABC, que es el área bajo la curva, que es prácticamente lo que está en el centro de esta gráfica. eh, y tenemos la caída, que es cuando ya nos pasa por completo el efecto terapéutico. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo. Entonces, cabe recalcar que las semividas normalmente, como mínimo, la mayoría de los fármacos tienen como mínimo 6, 7 semividas. Y la vía endovenosa, cuando entra directo y hace un efecto mucho más rápido. Por eso, como vemos en este gráfico de acá abajo, ya no es como en el efecto de una sola vía, que era vía oral, sino la endovenosa ya va directo y ya no tenemos el pico plasmático en sí, sino tenemos ya directo el pico y ¡pa! La bajada. Y listo. Y se va el efecto terapéutico. Ahora vamos a ver el proceso ADME, pero un poquito más detallado, sin la excreción y sin la liberación. Tenemos la absorción, que es prácticamente es el desplazamiento del fármaco a un compartimiento externo. Prácticamente tenemos, para esto se necesita atravesar ciertas membranas, que son la bicapa lipídica y el citoesqueleto de naturaleza proteica. El transporte más importante a través del epitelio prácticamente pues es el epitelio intestinal. Como podemos ver aquí, aquí tenemos la bicapa lipídica y aquí tenemos el citoesqueleto. También tenemos que pues este epitelio intestinal es la difusión simple, o sea, que tiene que atravesar directamente la membrana pues tiene que aparecer la membrana celular. Lo que es posible hacer esto gracias a, por ejemplo, la liposolubilidad, el tamaño muscular y la ionización molecular. En la administración oral, prácticamente la ruta del fármaco sigue siendo la circulación, va de la circulación de la sangre, es del intestino al hígado, del hígado al pulmón y del pulmón al corazón. Y esto se reenvía a todo el organismo, o sea, a todo el sistema nervioso central, por así decirlo. De ahí tenemos la distribución, que prácticamente es el transporte de moléculas por el cuerpo, como explicamos anteriormente de manera mucho más generalizada. Aquí tenemos, por ejemplo, que se puede transportar por sangre mediante moléculas hidrosolubles o moléculas liposolubles. Las moléculas hidrosolubles prácticamente viajan en la sangre por la afinidad con el medio acuoso, como vemos en la imagen. Y la molécula liposoluble, en cambio, requiere de proteínas plasmáticas como un salvavidas, por así decirlo, tipo para poder transportarse de mejor manera. De ahí tenemos lo que es la unión a proteínas y competición, en donde, por ejemplo, encontramos tres: unión albúmina, escasez de albúmina y competición entre fármacos. La unión albúmina es pues droga no disuelta prácticamente en el plasma que viaja por medio de proteínas de la sangre y su unión se mantiene a la circulación. En la escasez de albúmina, en cambio, tenemos que aumenta el porcentaje de droga, como por ejemplo esto puede llegar a aumentar en situaciones como la desnutrición o el alcoholismo. Y en la competición entre fármacos tenemos que el fármaco compite con otro para la unión de proteínas. Eh, y después tenemos pues prácticamente lo que es el paso hepático, en donde tenemos absorción intestinal, paso por el hígado y metabolización parcial. La absorción intestinal es cuando el fármaco es absorbido por el intestino tras la administración oral. Eso es.
El paso por el hígado, en cambio, es cuando la droga llega al hígado antes que a la circulación sistémica. Primero va al hígado y después a la circulación. Y tenemos la metabolización parcial, que es pues cuando el fármaco es destruido y esto hace que la biodisponibilidad se destruya o prácticamente se reduzca un poco. También tenemos dos barreras que nos ayudan, por así decirlo, a controlar esto de la distribución, que son la barrera hematoencefálica que se encuentra en nuestro cerebro y la placenta. Ahora tenemos el metabolismo. Es cuando el fármaco dentro del organismo modifica sus características. Proceso que sufre. Es el proceso que pues el fármaco sufre dentro de nuestro organismo prácticamente. Entonces, dentro del metabolismo tenemos enzimas metabólicas, que son degradar azúcares, sintetizar grasas y aminoácidos, copiar la información genética y aparte también pues son parte del reconocimiento de señales del exterior. También tenemos dos fases o tipos de reacciones, que es la fase uno y la fase 2. La fase uno se encarga de las reacciones no sintéticas, como por ejemplo la oxidación, la reducción y la hidrólisis, como dijimos anteriormente en el metabolismo. Y la fase 2 se encarga más o menos de las reacciones sintéticas, como la conjugación, en donde pues los fármacos suelen inactivarse al ser metabolizados. Después, pues aquí tenemos los metabolitos que prácticamente salen, por así decirlo. Entonces, y pues salen ya todos secos, como dijimos, y pues están listos tipo para la excreción. También tenemos pues que una sustancia inactiva o débilmente activa puede llegar a dar lugar o al nacimiento a un metabolito y se denomina profármaco. Tenemos que tomar en cuenta también ciertas variabilidades del paciente, como por ejemplo variaciones en la herencia genética que tenga la persona, si es que tiene algún trastorno hepático o alguna insuficiencia cardíaca. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Espero que se haya entendido con mucha razón la presentación.